Nos preocupa Brasil porque obviamente en algunos sectores ha hecho estragos, ha dejado el sistema de salud en colapso, ha aumentado la cantidad de muertes. Estamos en contacto con nuestro colega Marcelo Silva de Sousa, que nos va a contar justamente en qué consiste esta nueva cepa y cuáles son las medidas que allí se están tomando. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Silvia, Paula? Muy buenas tardes. Así es, como lo contaban en la presentación, Brasil está viviendo horas críticas. El peor momento de la pandemia a poco más de un año del primer caso que se encontró allá por febrero de 2020 en San Pablo. Les cuento, antes de referirnos específicamente a esta nueva variante, que Brasil tuvo ayer el número más letal, 1.726 muertes en 24 horas. Un récord que señala un crecimiento en el número de muertes de 23% en las últimas 2 semanas. Y lo que más preocupa es que nadie puede arriesgar si realmente estamos llegando al pico o todavía lo peor puede venir en los próximos días. Y una información que apareció en las últimas horas de la mano de un estudio de la Universidad de San Pablo en sociedad con la Universidad de Oxford, que trae un poco más de luz, un poco más de informaciones sobre la variante brasileña originada en la capital amazónica de Manaus en noviembre. Y con informaciones que realmente preocupan, porque de alguna manera el estudio viene a probar algo que ya se sospechaba, es que esta nueva variante, esta nueva cepa, es entre 1,4 y 2,2% más contagiosa. Y algunos especialistas en salud apuntan a esta nueva cepa, que ya se ha detectado en casi todos los estados de Brasil, como la fuente de esta reaceleración que está viviendo el país desde principios de enero. La preocupación no solo es por la contagiosidad mayor, sino también porque se han detectado algunos casos en que esta nueva variante causó reinfección, de alguna manera dribleando el sistema inmunológico de las personas que ya la habían contraído. Claro. Hay un debate abierto muy importante en relación a esto, porque si bien hay científicos que están apoyando que estos números gravísimos de Brasil están impulsados efectivamente por la nueva variante, hay otros que también señalan, ojo, no sobredimensionemos la nueva variante, porque también es cierto que Brasil ha sufrido un retroceso muy profundo en las medidas de aislamiento social. Les cuento el caso del estado de San Pablo, que el año pasado, al comienzo de la pandemia, había logrado números cercanos a un 70% de aislamiento de su población. Según datos de las últimas horas, 39% de la población apenas está tomando medidas de aislamiento social. Y una medida que acaba de ser anunciada hace minutos nada más, el estado de San Pablo, el más poblado de Brasil, la capital económica del país, va a entrar a partir de este sábado en fase roja en todo su estado. ¿Qué significa? Esto quiere decir... Sí, esto quiere decir que a partir de la medianoche del sábado solo van a poder funcionar por 2 semanas comercios esenciales. Se vuelven a medidas duras, medidas que nos retrotraen al comienzo de la pandemia, porque claro, el gobernador acaba de decir hace minutos nada más que San Pablo, el principal estado del país, está en la orilla de un colapso sanitario. Claro, Marcelo, pero además recordaba que San Pablo, en aquel primer momento que había sido duro con las restricciones, iba un poco en contra de lo que decía Bolsonaro a nivel nacional. Después, obviamente, algunas situaciones habrán llevado a relajar un poco, a distender todas esas restricciones, pero ahora se ve obligado a volver a esta fase roja que decís. Sí, y sigue encontrando resistencia del gobierno federal. Lo cierto es que las medidas de contención, de cierre de actividades son antipáticas. Y Brasil, recordemos, viene de haber tenido elecciones municipales en noviembre del año pasado, con lo cual muchos especialistas advertían, los gobernadores están relajando, están permitiendo de más para no causar antipatía en el electorado. Y por la economía. San Pablo vuelve a adoptar, San Pablo vuelve a adoptar medidas duras y se cree que en las próximas horas el gobierno federal va a aprobar la vuelta del auxilio emergencial. Este subsidio para informales que de alguna manera va a poder dar una capa de protección para aquellos que tengan que cumplir la cuarentena en su casa y tengan algún tipo de auxilio económico. El auxilio se acabó el 31 de diciembre y eso también ha generado que muchas personas
no puedan quedar en casa porque han perdido completamente su renta, porque han perdido los empleos. Claro. Y tienen que salir a la calle para ganar el pan de todos los días, ¿no? A propósito, Marcelo, ¿qué va a pasar con el resto? Porque esto está pasando en San Pablo, son las novedades. ¿Qué va a pasar con el resto de Brasil? ¿Hay otros gobernadores que pueden seguir esta tendencia, que la han seguido anteriormente? Y después te quiero preguntar más sobre la nueva cepa. Sí, es una tendencia que se está dando en las últimas horas de la mano de la suba de casos y de muertes. Hoy hay más de una docena de estados en el país que ya han adoptado algún tipo de restricciones. Son regímenes muy variados. Hay desde estados que impusieron toque de recoger, como así llaman, restricciones entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana para la circulación. Otros que han cerrado actividades como San Pablo, donde no va a haber comercios esenciales, pero las personas van a poder salir a la calle sin tener que dar explicaciones específicamente. Te cuento que son 19 de 27 los estados que tienen más del 80% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Aquí en Río de Janeiro, uno de los estados que más ha sufrido la crisis. Por ahora, las autoridades dicen que no van a adoptar nuevas medidas de cierre. Aquí la situación es un poco más cómoda. Cerca del 75% de las camas están ocupadas, pero claro, esto se sigue día a día porque esta nueva cepa y el relajamiento de la población principalmente ha llevado a un empeoramiento de los números de una forma muy acelerada. Claro, a propósito de la nueva cepa, dijiste que más o menos es el doble más contagiosa que la que conocíamos hasta ahora. ¿Qué pasa con la letalidad? ¿Es más letal? Bueno, ese es otro de los debates abiertos. Hay médicos, hay sanitaristas que implican que dicen que podría estar relacionada a una mayor mortalidad. Lo que se ve mucho en los hospitales y centros de salud es que el promedio de tiempo que las personas pasan internadas, intubadas, es mayor que en el comienzo de la crisis. Sí. Muchos asocian esto a que esta nueva cepa es más dañina para la salud. Lo cierto es que este estudio todavía se considera por parte de la academia como preliminar por el número de casos del muestreo, que es de cerca de 900 personas, algo bastante pequeño. Lo que sí parece cierto por estas horas es la contagiosidad mayor. No está claro todavía si está relacionado a una letalidad mayor. Algunos creen que la letalidad mayor tiene más que ver con el colapso en el sistema de salud y con la pérdida de médicos que han quedado infectados y que también por propias condiciones subjetivas muchos señalan. Los médicos llevan más de un año de batalla contra el coronavirus, están exhaustos, muchos no se tomaron vacaciones, están trabajando a doble jornada y esto creen que también tiene impacto en los números, lógicamente. Seguro, un combo trágico, ¿no? Falta de asistencia y una cepa más contagiosa y peligrosa. Marcelo, vamos a estar muy pendientes de lo que pase allí en Brasil después de esta cifra récord, más de 1.700 muertos en un día. Gracias por la información.